Gracias. ¿Listos? Hola, buenas tardes. Vamos a comenzar con nuestra charla de hoy titulada El sindicalismo independiente y la democratización de la UNAM. Para ello vamos a contar con el maestro Manuel Alfredo Bravo Olivares, profesor de Economía de la FES Aragón, es maestro en Historia y es el encargado de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social del CITUNAM. También va a estar con nosotros el maestro Fernando López Bonifacio, profesor de la Facultad de Arquitectura, maestro en urbanismo y miembro de la Secretaría General Colectiva del CITUNAM. Bueno, vamos a darle la bienvenida al maestro Alfredo Bravo con un fuerte aplauso. Bien, muchas gracias. Esperemos a que llegue también el compañero Fernando. Gracias por la invitación a Jesús, a la profesora por recibirnos y a ustedes que están aquí, aunque les hayan dicho que vinieran o no, ahorita vamos a hacer que esto se ponga interesante para que vean que valió la pena venir. Entonces voy a tratar de abordar una problemática fundamental antes de pasar al sindicalismo, que es un tema que para ustedes pareciera secundario, pero no lo es, y que tiene que ver con la democracia dentro de la UNAM. Quiero comentarles que el día de hoy se conmemora una lucha muy importante, al menos para los que la vivimos lo fue y lo sigue siendo, porque la encarnamos, pero también se van a dar cuenta ahorita que es importante para ustedes. Y es una lucha donde yo conocí a gente como el profesor Jesús y a muchos otros que decidimos defender la universidad pública. En 1999, el entonces rector decide impulsar una reforma para establecer cobro de cuotas dentro de la universidad. Pero esta reforma no es una reforma fortuita, es una reforma que deriva de los documentos normativos del Banco Mundial. El Banco Mundial exige en sus documentos normativos de 1995 y 96, ahorita les puedo sacar las citas textuales, que se establezcan cobro de cuotas en las instituciones de educación superior. Y la finalidad es que las instituciones de educación superior se autofinancien, que es un mecanismo para que ellas mismas cubran una parte de sus gastos, pero también para que el Estado deje de cubrir esa parte de los gastos y destine esos recursos a las universidades privadas, de manera que las universidades privadas puedan competir en el mercado con las universidades públicas al mismo nivel. No es una invención, ahí está en los documentos normativos y es un proyecto que inició Barnés de Castro exactamente hace 24 años y que en el año, bueno, la inició de hecho hace 25 años y en el año de 1999, un 20 de abril, los estudiantes de la universidad decidimos cerrar la universidad para defender la gratuidad. Y cualquiera puede pensar que, bueno, pues eran unos radicales, estaban locos. Sí, éramos irreverentes, éramos irracionales en muchas cosas, pero teníamos razón en algo. Sí había un proyecto de privatización de la educación superior. Ese proyecto funcionó hasta el día de hoy, no en la UNAM o en la UNAM parcialmente, pero la educación superior privada pasó de tener un 19% del total de la matrícula a tener hoy casi cerca del 45%. No fue fortuito. Y el crecimiento se dio sobre la base del financiamiento que CONACYT comenzó a dar. Todas las becas en educación superior privada las paga CONACYT y son becas de inscripción. Es decir, los posgrados en los cuales tienen beca los estudiantes en las privadas fueron financiados por CONACYT, casi en su totalidad. Y no es una invención. Pueden preguntárselo a sus profesores, pueden investigarlo ustedes mismos, ustedes mismas. ¿Qué pasó? Y por eso quise comenzar por ahí, porque estamos conmemorando 24 años de esa lucha. Que en la UNAM no hay cuotas. Sí cobran diplomados ilegalmente y les cobran idiomas y exámenes y otras cosas, y es ilegal, pero cuotas no. Pero en la Autónoma de Nuevo León se cobran entre 17 y 19 mil pesos al semestre, dependiendo de la carrera. En Zacatecas, 4,200 pesos en la Autónoma. En la de Morelos creo que son 2,700. En la Autónoma del Estado de México, que hay varios planteles cerquita, aquí son un poquito más de 2,000 pesos. Es decir, esa privatización de la que nosotros hablábamos y denunciábamos, la frenamos parcialmente en la UNAM, pero en las demás instituciones no. Y ese es un problema. ¿Por qué? Porque las instituciones de educación superior ya tienen un presupuesto. ¿Tienen idea de cuánto es el presupuesto de la UNAM para este año? 52,000 millones de pesos. La UNAM presupuestalmente recibe del gobierno federal más
que 15 estados de la República. Es decir, la federación le entrega a los estados dinero por concepto de lo que se llama participaciones y aportaciones, una cuestión fiscal. Bueno, y es de lo que gastan fundamentalmente los estados y los municipios. Bueno, la UNAM podría ser el estado 17 de este país, presupuestalmente. Y hace mucho menos que muchos estados, ¿eh? Es decir, la UNAM tiene 52,000 millones de pesos, que es muchísimo dinero para financiarse. ¿Y quién maneja ese dinero? Y ahí es donde viene el problema de la UNAM. El problema no es que ustedes decidan democráticamente, y si es un problema, yo sí estoy de acuerdo en la educación democrática, en que ustedes puedan decidir junto con sus profesores si están de acuerdo o no con las lecturas que llevan, si ustedes quieren proponer, que se genere una discusión, algo que en el CCH afortunadamente se mantiene. Yo también fui CCH. Lamentablemente no egresé de Oriente, egresé de Vallejo. Y no lo digo por decirlo, siempre Oriente me ha parecido el CCH que más conciencia genera y que más perspectiva le da a los estudiantes. Yo estuve en Vallejo. No me refiero solamente a esa democracia en el ejercicio educativo, sino en el presupuestal, que está establecida por ley. Además, la educación debe ser democrática, el presupuesto se debe ejercer a través de la participación democrática, y eso está establecido en las leyes. Me refiero al hecho de que esos 52,000 millones de pesos son manejados por una élite. Una élite que encabeza el rector, Graue. ¿Quién nombra al rector? La Junta de Gobierno. 14 iluminados. ¿Quién nombra a los iluminados de la Junta de Gobierno? Bueno, el Consejo Universitario lo ratifica a propuesta del rector. ¿Quién nombra a los miembros del Consejo Universitario? Fundamentalmente son directores de escuelas y facultades. Bueno, pues los nombra la Junta de Gobierno ante una propuesta que hace el rector de una terna que le entrega el secretario general de la UNAM. ¿Quién nombra al secretario general de la UNAM? Pues el rector. Y entonces, si ven ustedes, ¿quién tiene que fiscalizar el uso de esos recursos? Ver que se gasten bien, pues el contralor. ¿Y quién nombra al contralor? Pues la Junta de Patrones, son 3 patrones. ¿Y quién nombra a los patrones? La Junta de Gobierno a propuesta del Consejo Universitario. O sea, se nombran entre ellos para administrar 52,000 millones de pesos. Ningún estado de la República tiene un sistema tan antidemocrático en el ejercicio de los recursos. Tienen 3 poderes y una contraloría que revisa, y además una auditoría estatal, y la Auditoría Superior de la Federación se puede meter. Aquí no. Aquí a la UNAM no la audita nadie, más que el mismo contralor que pone la UNAM. Y eso se traduce en que el rector gane 170,000 pesos, sin estímulos, ¿verdad? A que, les voy a mostrar un calculito ahorita que traigo aquí, a que los funcionarios de escuela, directores de escuelas y facultades ganan hasta 150,000 pesos cada uno. Y los profesores de asignatura. Yo me preguntaba, profesor Jesús, que si traigo mi cheque, porque la vez pasada fui a Naucalpan y saqué mi cheque. No tengo empacho en mostrar cuánto gana un profesor de nivel superior con 15 horas a la semana. 4 grupos. Ahí está, ahí que se los pasa Jesús. Ese es mi salario, con descuentos obviamente, pero ese es mi salario quincenal, sin estímulos. Los estímulos le suben a uno un poquito. Eso es lo que gana un profesor. Y yo tengo 15 horas. A nivel superior, eso es un privilegio. Los profesores de nivel superior generalmente tienen 6, 8 o 10 horas. ¿Qué cifra dice ahí para que no vean que estoy mintiendo? $2,586 con descuentos. Ese es mi salario, ahí está el cheque. A nivel superior, yo tengo 4 grupos. Doy finanzas públicas, 1 y 2, una asignatura que se llama Economía Mexicana Contemporánea en la mañana y en la tarde. Con lo que implica, tengo un grupo de 53 estudiantes. Entonces, un grupo de 53 estudiantes, les dejo una actividad a la semana, suponiendo, pues tengo que revisar la actividad de 53. De 50, pongan. ¿Cuánto tiempo me llevo por actividad calificándola rápido? ¿5 minutos? Echen cuentas cuántas horas tengo que dedicar a calificar después de que me pagan una hora de 108 pesos. Bueno, ya subió, 116. Bueno, pero ¿cuánto ganan los funcionarios? Esa es la diferencia. Y hay algo además que quiero comentar. Por eso es antidemocrática la UNAM, no es fortuito. Hay algo que se llama percepción especial. Suponiendo un profesor de tiempo completo o un funcionario, no, vamos a tomar un profesor de tiempo completo, que gana 54,000 pesos en el papelito. Si ustedes se meten a transparencia, va a decir que uno
más o menos de nivel superior, investigador, con nivel de PRI asociado a tiempo completo a nivel C, gana 54,000 pesos más o menos, 55. Como marca la página de transparencia, esta cantidad está afectada por un aumento por la antigüedad. Ese aumento por la antigüedad representa un 2% anual. Si un profesor cada año, su salario le sube un 2% anual. Yo que tengo 21 años dando clases, gano pues mucho más que un profesor que entra en este momento por la antigüedad. Es una prestación de las pocas que tenemos. Este factor se calcula como un interés compuesto, es decir, va subiendo, ¿no? Si fuera de 1%, al siguiente es 1.1, al siguiente 1.21 y así sucesivamente, ¿no? Entonces, si nosotros tenemos esto, con este ejemplo, tendríamos un factor que se tendría que multiplicar ese salario por 2.69. Eso nos daría un total de 146,345. Eso lo calculamos nosotros a partir de un profesor que estuvo dispuesto a darnos su talón de pago como profesor, como funcionario, y que hiciéramos este cálculo nosotros. Y lo hicimos y ahí está. Ahí tenemos el cálculo, no lo inventamos. Y claro, en la página de transparencia dice que gana 54,000. Ganaba, porque ya no gana eso. Pero haciendo los cálculos, llegamos a esto, con este factor. Por eso la UNAM es antidemocrática. Ustedes piden papel en los baños, imagínense. Jabón para lavarse. Médico, que haya un médico en todo momento. En Prepa 2 falleció una niña apenas. Y quien le dio los primeros auxilios fue el profesor de educación física. Y no me van a decir porque mis hijos estudian ahí. Y mi hijo estaba a 3 salones de donde estudió todo. Y el médico, pues el médico entra a las 9 de la mañana en todas las escuelas. Y ustedes a las 7. O sea que no se enfermen, por favor, no se vayan a romper un pie, no les vaya a pasar algo antes de las 9 de la mañana. Pero si ustedes piden, les responden, no hay presupuesto. Si ustedes piden, les dicen, no se puede. Ese es el factor fundamental porque ellos deciden mantener como antidemocrática la UNAM con una estructura que se parece más a lo que son las universidades. Las universidades surgen en la época colonial, pues en el medioevo algunas, pero en la época colonial se fortalecen. Y esa estructura que tenemos es una estructura medieval, con esta junta de sabios que gobiernan. Y claro, cuando se dice que hay que democratizar la universidad, les dicen, no, es que las universidades no tienen que ser democráticas, tienen que gobernar los que saben. ¿Cómo van a saber ustedes? Ese es el problema fundamental de por qué la universidad es antidemocrática. Es antidemocrática porque detrás de eso está el manejo de los recursos. Y los recursos los manejan ellos para enriquecerse. El rector tiene un sueldo que le marca como 170,000. Más las prestaciones especiales que tiene, no debe de ganar menos de 300,000 pesos. Bueno, sería cosa de pedirle a la UNAM que publique todas las cuentas y que nos diga dónde van a parar los recursos que transfiere. Además de los viajes, los viáticos y todo lo que tienen ellos. No sé, yo les doy un ejemplo. Yo he participado en congresos en el extranjero y me ha costado muchísimo trabajo que la UNAM me dé viáticos, pero me terminan dando viáticos. Los viáticos que marca el contrato colectivo de trabajo para el extranjero son de $265 por día. Por día. Yo sé de casos de profesores de la FES Aragón que les han dado 14 días de viáticos para irse al extranjero. A mí me dieron 5 días de viáticos cuando fui a un congreso a Europa y 3 cuando fui a Brasil, para estar 9 días. Soy de asignatura y no tengo derecho. Es para los de tiempo completo. Y además no para todos los de tiempo completo, porque es el tiempo completo que lo piden y no les dan ni un céntimo. Es pelearlo. Pelear una parte del presupuesto para ir a representar a la UNAM. No me estoy inventando nada. Por eso siempre, hasta me dijo Jesús, traes tu cheque, porque es el ejemplo más claro. Yo no me estoy inventando nada. Ahí está mi cheque. Y ahí está una prueba de por qué. Ahora, yo no estoy pidiendo ganar lo que gana el rector. No, estoy pidiendo que se democratice el uso de los recursos, que los profesores tengan un salario digno. ¿Por qué los profesores no ponen más empeño en darle las clases a ustedes? Por el salario que tienen. A nivel bachillerato es bien común que los manden a obras de teatro, les vendan libros, o si ganan una miseria. ¿Cómo se revierte eso? Páguenle bien a los profesores, que se dediquen a dar sus clases, que se esfuercen. Tenemos hasta 3 trabajos, porque nos parte la vida, ¿no? Yo doy clase en la mañana, lunes y miércoles, y en la tarde, martes y jueves. O sea, conseguir otro trabajo, he tenido trabajos en los que me adapto, me acomodo. O doy clase en otro lugar, o trabaja uno haciendo lo que sea, pero no se dedica a la docencia, que debería de ser lo que hacemos. Nos volvemos profesionales de la docencia.
A eso nos dedicamos. Bueno, ¿esto cómo los afecta a ustedes como estudiantes? De todas las maneras posibles. No tienen buenos cursos, no salen bien preparados. Cuando llegan al nivel superior, no quieren leer, no quieren participar, quieren pasar las clases sin esforzarse. Pues eso les enseñaron en el nivel anterior y no en el CCH, en el de la UNAM, en cualquier otro bachillerato, porque los profesores estamos mal pagados en todos los niveles. El problema es que la UNAM es la de las peores pagadas de México. Eso es un hecho. Entonces, esto los podría retribuir, pero no solo en eso, también en cómo ocupar los recursos. Si ustedes piden un auditorio, no se los prestan. A lo mejor sí, aquí en CCH. Oriente. ¿Por qué? ¿Para qué lo quieren? Pues queremos hacer un curso, un taller, un foro, queremos prepararnos de mejor forma. No se muevan, que los estudiantes no hagan, porque si empiezan a saber cómo se manejan las cosas, exigen, piden recursos, solicitan que se les apoye. ¿Cómo que no se puede bajar recursos para papel de baño? Sí se puede. No me digas eso, ¿no? Y termina pudiéndose cuando los estudiantes hacen paros, ¿no? Cuando hacen desmadre, cuando se organizan. Eso es lo que no le gusta a la autoridad, porque eso pone en riesgo su dinero. Ese es el principal problema antidemocrático de la UNAM. Porque si se resuelve ese problema del dinero, pues los otros, muy bien, ¿verdad? Los de la participación. Ahora, como el del dinero no se puede resolver, porque ellos manejan la universidad, y ellos tienen los recursos, pues lo que necesitamos es resolver el problema que sí está en nuestras manos, que es el de la participación democrática, ¿no? Y el de la exigencia a la autoridad. Entonces, pues los estudiantes tienen que asumir sus formas propias. Yo jamás les digo a los estudiantes qué hacer, nunca, ni en clase, nunca. Es problema de ustedes cómo se organizan, pero tienen que organizarse. Y al revés, nosotros como profesores también nos tenemos que organizar, nada más que aquí viene el otro factor, el miedo. Yo, por ejemplo, tengo 21 años firmando contrato cada 6 meses. Cada 6 meses firmo contrato. Y es el caso de 29,000 profesores de la UNAM. De los 42,000, 29,000 firman contrato cada semestre. No, 23,000 porque 6,000 son definitivos, de esos de asignatura, más o menos. Dejémoslo en 25,000 profesores que firman contrato cada semestre. Entonces, si se organizan, si vienen a un foro donde se va a hablar de la organización de los profesores, pues cuando llegan al siguiente semestre dicen, no, es que tus horas ya no se abrieron. Y así tratan a la inmensa mayoría de los profesores. No sé si ustedes lo sepan, pero cuando los profesores meten juicios en la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, casi siempre, bueno, ya no se llama así, ya tiene otro nombre, casi siempre ganan. ¿Por qué? Porque la UNAM despide por despedir. Pareciera que no existe derecho laboral, que no tenemos derecho a nada a los profesores. Los convenios internacionales de la Organización Internacional del Trabajo les dan igual. Así, te organizas, te activas políticamente, no firmas el otro semestre. Entonces, ¿ustedes creen que los profesores quieren participar? Tienen miedo. Y esa es la verdad. La inmensa mayoría de los profesores lo que tienen es miedo. Muchas veces se acercan con uno y, no, es que lo que tú dices está bien, pero es que si yo hago algo, me van a quitar mis horas. Y de eso vivimos. O sea, es decir, aunque sea una miseria, pues también alcanza a comer uno algo, ¿no? Alcanza para pagar algo de las cuentas, ¿no? Entonces, los profesores tienen miedo. Ante este miedo, ¿qué se puede hacer? Pues no queda más que organizarse. Y ahorita le voy a pasar la voz a Fernando para que nos platique de esto. ¿Cómo? Pues defendiendo nuestros derechos. No sé si han visto ahorita en su plantel carteles que dicen sí. Sí. Ese sí es ante la legitimación que se tiene que hacer del contrato colectivo de trabajo. Todas las organizaciones de trabajadores tienen un contrato colectivo con el patrón, donde hay sindicatos, ¿verdad? Porque muchas ya no tienen ni sindicatos. Y aquí ese contrato lo tiene una organización que se llama APAUNAM, que no es un sindicato, es una asociación que está completamente vinculada con el patrón, que nunca ha conseguido aumentos salariales significativos para los profesores, que nunca ha defendido los derechos. Por ejemplo, ¿por qué tenemos que firmar cada 6 meses si la Ley Federal del Trabajo dice que 6 meses, un día, ya tienes derechos adquiridos y no, pues, ya eres definitivo como trabajador, pues? ¿Por qué la UNAM lo hace? Porque la UNAM no hace nada por defendernos. Y como ese ejemplo podría dar muchos más de por qué ese contrato de la UNAM está mal. Y estas UNAM pretenden ahorita legitimar ese contrato. Ante eso nosotros, desde hace 4 años ya casi, nos organizamos para hacer un nuevo sindicato en la UNAM, de profesores y de profesoras. Y en esa tarea es en la que nos hemos metido para buscar que democratizar la UNAM a partir de la participación activa de los profesores. Entonces, en este momento yo le voy a ceder la voz a mi compañero Fernando, al profesor Fernando,
para que él pueda platicarles a ustedes, aunque les digo que es un tema que parece secundario, para ustedes no lo es. Porque ahora ustedes cuando salgan a trabajar después de una carrera, no van a tener derecho a afiliarse a un sindicato porque ya no hay sindicatos, porque fueron desmantelados intencionalmente para poderlos explotar más a ustedes. Ustedes van a ser la generación sin vivienda, sin sindicato, sin derechos laborales, están condenados a eso. Y tienen que empezar a organizarse desde ahora de forma consciente. Como estudiantes primero y después como trabajadores. Acuérdense, lo más importante, si son estudiantes, si quieren cambiar algo de lo que está alrededor de ustedes, primero tienen que ser buenos estudiantes. Si somos profesores y queremos cambiar lo que está a nuestro alrededor, primero tenemos que ser buenos profesores. Y en eso estamos. Entonces le paso la palabra para que escuchen un poco de cómo nosotros nos empezamos a organizar para conformar esta idea de un sindicato independiente y qué es lo que queremos de la UNAM y qué estamos proponiendo, porque además nosotros no nada más estamos hablando por hablar. Hemos trabajado 4 años en construir un sindicato de participación democrática con muchas propuestas. Les agradezco y bueno, si tienen alguna pregunta ahorita, para eso estamos, para lo que necesiten. Gracias. Bueno, como les decía, es el maestro Fernando López Bonifacio, profesor de la Facultad de Arquitectura, maestro en urbanismo y miembro de la Secretaría General Colectiva del CIT-UNAM. Le damos la palabra. Muchas gracias. Pues este aplauso es para todas y todos aquí presentes porque es un gran esfuerzo venir a escuchar estas problemáticas del mundo, ¿no? Y los problemas del mundo son los que inmediatamente les interpelen a todas ustedes y también a todos nosotros, ¿no? A nosotras que estamos de este lado. Y también pues no puedo dejar pasar por desapercibido que estamos en la sala Pablo González Casanova, ¿no? Curiosamente en esta semana falleció el exrector, uno de los, más bien el mejor rector que ha tenido la universidad, democrático y demás. Incluso cuando se estalló una huelga por el STUNAM en su periodo, me parece que de la única de la historia pagada, ¿no? O sea, imagínense un sindicato se va a huelga y les pagan, ¿no? Que regularmente, no, yo no tengo conocimiento de algún sindicato que se haya ido a huelga y le hayan pagado, ¿no? A sus trabajadores. Pero en ese periodo, pues le tocó estar a don Pablo González Casanova, fundador del proyecto de los SHs, y en parte también estamos aquí. Claro que hubo un movimiento detrás de Pablo, ¿no? No fue él solo. Habían varios profesores que pugnaban por eso, pero en su periodo fue donde se concretó este gran proyecto y en gran medida eso debemos el estar aquí presentes todas y todos. Continuando con la secuencia del tema que hoy nos trajo, también les traje unos volantes. La idea es como que se los vamos a dejar, también lo vamos a compartir aquí con las compañeras, con los compañeros. A ustedes les vamos a dar uno para que lo lean y para ver si nos ayudan a después dárselo a sus profesores. Como evidentemente lo que dice Alfredo es un hecho, pues a veces ustedes nos van a ayudar de contrabando a llevarles información, ¿no? Información para que cuando menos tengan noción de lo que está pasando a su alrededor, porque a veces está el miedo que no se informan ni siquiera, ¿no? O sea, piensan que el hecho solo de informarse a algunos compañeros les puede costar su trabajo. Y también hay otra situación, que este volante y otro de un grupo de académicos, compañeros también de la UNAM, lo están imitando las APAUNAM y diseñan uno similar para confundir, ¿no? Pero estos ya estaban diseñados desde antes. El que hacen ellos es como si lees el de ellos y ves pues ya ni lees porque piensas que es el mismo, ¿no? O sea, se dan cuenta de cómo operan los sindicatos patronales en la práctica, ¿no? Eso es terrible, ¿no? Es terrible porque nos habla también de que en las propias APAUNAM los profesores están despolitizados. Imitan lo que están viendo de los que nos estamos movilizando. Incluso los propios profesores que estén en APAUNAM deberían de decidir ya abandonar ese barco que se está hundiendo. Y se está hundiendo porque justamente ha provocado la inacción y la inactividad de los profesores. Ha sido inducido, ¿eh? Yo no quiero creer que el profesorado no solo sea el miedo, no es por apatía, ¿verdad? Sino que ha sido inducido de manera gradual, con la coerción del salario, como bien refería Alfredo, ¿no? Entonces, ese es un problema estructural que intentamos algunas compañeras y compañeros ir revirtiendo en la medida de lo posible. Ya inició un proceso, pero el proceso pues lleva más data, ¿no? O sea, desde que se pierde el contrato colectivo de trabajo, un contrato colectivo de trabajo es un acuerdo donde se aterriza la Ley Federal de Trabajo entre la patronal de la dependencia
y su clase, o más bien su sector trabajador, ¿no? De esa dependencia. Entonces ambos llegan a un acuerdo y lo firman de cómo van a ser las condiciones de trabajo y de pago. Eso es un contrato colectivo de trabajo. El problema del contrato colectivo de trabajo actual es que defiende la inestabilidad laboral, que es un problema a diferentes niveles. El que nos paguen a los profesores bajo la figura de hora, semana, mes, es un problema constitucional. Ahí se dice en las leyes más altas de nuestro país que así se nos va a pagar a los docentes de nivel medio superior y superior. Y para cambiar eso, pues hay que asociarnos a otros académicos de otras universidades para empujar conjuntamente a que se cambien esas leyes lacerantes para los ingresos de nosotros. Lo que sí hay internamente es que somos la peor institución que con los peores sueldos, ¿no? Bueno, es la institución, no es la peor institución, pero ahí estuvo mal. La institución que peor paga a sus profesores, esa es la idea, ¿sale? Referida a nivel nacional y a nivel histórico. Es decir, en la UASM les andan pagando el doble que aquí a los profesores de asignatura. Entonces, ¿se dan cuenta? Si un profesor, no sé, con un grupo de 2 horas está percibiendo unos, ¿qué serán? 220 pesos a la semana, pues en la UASM le están pagando 440, ¿no? La hora, ¿no? O las 2 horas, ¿no? Porque nos pagan la hora semana mes. ¿Qué quiere decir eso? Que si solo tuviéramos en teoría 1 hora de clase a la semana, nos pagarían 110 pesos aproximadamente. Pero ¿qué creen? Que en la universidad también hay compañeros que tienen 1 hora de clase. O sea, sí hay facultades, sí hay dependencias donde eso pasa. Sí hay compañeros, sí hay facultades donde tienen 2, 3 horas. Un grupo regular de bachillerato, ¿cómo están? ¿4 horas? 4 horas. Hay facultades donde hay materias de 6 u 8 horas, ¿no? Si tienes una materia así, pues ya te va más o menos, ¿no? Con unas 6 horitas. Pero a veces hay quienes tenemos 15 horas, pero son de grupos pequeños de 2 horas, con grupos de 50, 60 estudiantes. Y revisión de cada uno de esos grupos, 2 horas cada uno. ¿Se dan cuenta de la carga de trabajo? No nos están pagando ni el mínimo necesario, están por debajo del mínimo necesario. ¿Se dan cuenta? Gastamos en papelería, gastamos en tinta, gastamos en computadora, en luz, en internet, en muchas cosas gastamos, que son cosas que por obligación la patronal debería de poner, no lo pone. Como a ustedes no les dan el papel de baño, ¿no? Es un problema que también vimos en Oriente y en toda la universidad, ¿eh? Hasta en las facultades. No les dan el gel antibacterial que prometieron, no les dan las becas, etcétera, etcétera, ¿no? Son varias cosas, ¿no? Y que son de diferentes instancias, ¿no? Desde a nivel gobierno y a nivel local también aterrizan esas problemáticas. Pero son problemas que vienen de 40 años atrás, de que hay leyes ya retrógradas que deben de cambiarse, incluso que nunca debieron de existir. O sea, eso de separarnos en apartados en la Ley Federal de Trabajo es absurdo, ¿no? Trabajos especiales y trabajos que no lo son. Trabajadores del Estado y trabajadores que no son del Estado. ¿Se dan cuenta? Pero con el objeto de irnos minando organizativamente todos los sectores de trabajadores. Realmente debería existir un solo sindicato a nivel nacional de todos los gremios. Un solo sindicato nacional. ¿Se dan cuenta de lo potente que suena eso? Pero con la ley no permiten que haya varios sindicatos. Por ejemplo, en el caso de los universitarios, solo permiten que haya un sindicato por institución. Por institución. Por eso existe el sindicato de la UAM, por eso existen 2, 3 acá en la UNAM, por eso existen otros en el Poli. ¿Por qué no hay un solo sindicato nacional universitario? Por esa ley que justamente un ex rector de los peores también, Soberón, creó. ¿Se dan cuenta? Estamos hasta hablando de la historia de la UNAM y de los aportes y contraaportes que han hecho también los diferentes rectores, según cómo hayan pensado. Entonces, lo que les estamos diciendo es que hay una problemática muy seria donde ustedes van a pisar el terreno que nosotros estamos pisando. O sea, ustedes vienen para acá, vienen al mundo laboral. Si no es que en varios casos ya algunos lo están viviendo, ¿no? También eso también se da. Y mientras no defendamos los derechos laborales entre todas y todos, pues es complejo que esta situación se resuelva. Lo que ustedes tienen que defender en lo inmediato, pues es su futuro. Sigan estudiando, pero estudien de manera crítica. Sensibilícense de estos problemas.
Y en teoría la ley orgánica dice pues, que se tiene que formar profesionistas críticos capaces de resolver los grandes problemas nacionales, ¿no? En el artículo 1 de la legislación. Entonces, ustedes están pisando una institución que los invita a eso, a formarse para eso, independientemente de lo que estudien. Pues este también es un reto, ¿no? Para quienes vayan a derecho y se metan a la cuestión laboral, o incluso nada más por ser trabajadores deben estar inmiscuidos en toda esta cuestión. Hay que transformar esa gran problemática a nivel nacional e internacional. Y aquí están las grandes mentes que mañana también van a aportar a que esos procesos se democraticen a ustedes. Pero hay que empezar a entender la problemática. Hay que empezar a documentarnos, a argumentarlo y a proponer por dónde van las soluciones de esto. Digamos que sí se vive una antidemocracia en la universidad. En arquitectura hacemos varios ejercicios, ¿no? Porque hay un eje transversal que se presume en toda la universidad, que es la inclusión. Seguramente alguna actividad en este plantel también se ha hecho bajo esa bandera, la inclusión. Estamos realizando un ejercicio académico en arquitectura sobre la situación de los adultos mayores, los espacios que son diseñados para que todas y todos lo usemos. ¿Ustedes pensarían que la universidad es inclusiva? Solo en el diseño arquitectónico. Ya no hablemos de todo lo demás, ¿eh? Pero una rampa no resuelve el problema de la inclusión. Más cuando esas rampas las ocultan para que no se vean las personas que la usan. O cuando desde el propio diseño no se está conceptualizando eso. Ya hay un sesgo de exclusión. ¿Por qué? Porque vivimos en una sociedad, recuerden ustedes, capitalista. En esa sociedad solo los que producen valen. Los demás somos desechables, los que no estamos produciendo. Ya sea por accidente, por defunción, por edad, por incapacidad o por enfermedad. Hay una gran restricción en cuanto a que eso te lo paguen, que sea digno. O sea, no tenemos un sistema, los profesores, sus profesores de ustedes, de seguridad social grueso. Pero eso es a nivel general. Nos lo han ido dominando a nivel nacional. Creo que está mejor el de estudiantes, que también es algo que habíamos comentado en PSH Oriente. Está mejor el seguro que les dan de estudiantes a ustedes, aprovechan, que el que nos dan a los profesores. Tienen más cobertura ustedes. ¿Se dan cuenta? Claro que es amañado, porque también les explicábamos a sus compañeros de Naucalpan. Pues que ustedes prácticamente por la edad no van a recurrir seguido a ese seguro. ¿Se dan cuenta? Te lo dan porque no lo vas a usar. O sea, es plan con maña, ¿no? Pero quien sí lo requiere a veces, si están en edades de jubilarse, no pueden acceder a una atención de salud digna. Si quiere atender a ella, tiene que pagar un servicio adicional de carácter privado que le llaman seguro de gastos médicos mayores, por ejemplo, ¿no? Pero tienes que poner de tu lana para poder acceder a esa atención. Y son cosas que no debieran de pasar. O sea, ¿qué está haciendo un sindicato que dice que representa a los académicos y no ha podido incidir en esas cuestiones? No ha podido incrementar el salario en más de 40 años que detenta un contrato colectivo. No ha podido mejorar la situación de la seguridad social. No ha podido mantener a la mayoría del personal académico en la estabilidad, ni con plazas de tiempo completo, medio tiempo, que eso es lo que estamos proponiendo, ¿no? Que eso debería ser el grueso del profesorado, que estemos en esa condición, y no al revés, profesores de asignatura, ni a destajo, ni como interinos, ¿no? Es un problema serio. El que seas interino quiere decir que un semestre sí tienes contrato o un año y al otro no, según el grupo de materias que ves. Y es discrecional, porque también no queda muy claro por qué sí o por qué no te la dan. Y a veces te mueven de grupo y con esa indefensión, pues hacen lo que quieren. Sin embargo, también la ley dice que a los 6 meses, un día de trabajo, tú generas derechos laborales. En teoría nos contratan 6 meses, ¿no? Y un día, porque tampoco pueden contratarte menos. Entonces, ¿qué están haciendo las autoridades en contubernio o a la vista de un supuesto sindicato que nos defiende? Pues están violando la ley, no la respetan, violan sus propias normativas. El estatuto del personal académico es incumplido en muchas de las normativas. Se supone que al año de dar una clase como interinos, tenemos derecho a solicitar un concurso de oposición. ¿Qué es un concurso de oposición? Se supone que es un concurso donde tú participas y te dan la definitividad, para que ya estés un poquito más estable, que no estés firmando un semestre sí y uno no. Pero ¿qué creen? Que cuando vas y lo solicitas te dicen, no hay horas. El banco de horas está lleno. No es cierto.
Son tus mismas horas. ¿Cómo va a estar lleno el banco de horas? Son las horas que tú estás dando, ¿no? Ya desde ahí hay una incongruencia, pero también hay business. Cada dependencia tiene un banco de horas apartado. Nada más que no lo dicen, pero lo gestionan en personal académico. ¿Y cómo nos damos cuenta de esto? Cada vez que fallece un profesor, se liberan grupos. Cada vez que despiden a alguien o renuncia, se liberan grupos. Esas horas no aparecen después en las academias, en los colegios, en los talleres, según la dependencia y la forma en que se ven. No aparecen. Pues las están reservando. Y de repente aparecen programas especiales, ¿no? Como el CIJA, que a veces es benéfico. Si tienes 1 o 2 horas, te permite incrementar tus horas y tu ingreso. Pero a veces es perjudicial porque, por ejemplo, aquí a nivel de bachillerato, me parece que conviene más dar 20 horas de asignatura a nivel de salario que la plaza CIJA que dan. O sea, es menos salario si hacemos una comparativa. Entonces, ese tipo de situaciones pasaron a la vista durante más de 40 años por el sindicato titular, que dice que defiende nuestros derechos. Y hoy lo que nos invitan es a que votemos sí para no perder los derechos de un contrato colectivo. Y nosotros nos preguntamos con toda esta narrativa que les estamos haciendo, pues, ¿cuál es derecho? O sea, ¿qué vamos a defender en ese contrato colectivo? No que nos van a quitar los estímulos, no es cierto. Otras mentiras, o sea, están haciendo una campaña de miedo. Ese sí, ese cartel del sí que les decía el profesor Alfredo, es una campaña de miedo al profesorado. O vota sí o sí. Y nosotros nos estamos concentrando ahorita en una campaña que dice no, junto con otros profesoras y profesores. Pero es un no que también es un ya basta, ¿no? O sea, ya estuvo bueno. ¿Qué pasó en todos estos años y por qué nuestra condición es tan precaria? Compañeras y compañeros, lo que queremos advertirles es que hay que organizarse y que hay que luchar por nuestros derechos, por la defensa de los mismos. Y ustedes tienen derecho a un trabajo digno, que les sea remunerador cuando tengan la edad para hacerlo. ¿Vale? Entonces, entre ustedes y nosotros vamos a defender a la universidad. También tienen derecho a la educación. También tienen derecho a muchas otras cosas. Entonces, lean, infórmense, investiguen y como dicen, politicen a sus profesores también. A veces ustedes son los que nos enseñan, ¿no? A veces nosotros les transmitimos algunas cosas, ustedes nos transmiten otras. Es recíproco, ¿sale? Pues muchas gracias. Yo de momento la dejo. Pues vamos a dar inicio a una serie de preguntas, una ronda de preguntas y respuestas. ¿Tienen alguna duda? ¿Quisieran comentar algo? Claro que sí. Una pregunta, duda. Bueno, buenas tardes. Me presento, me llamo Daniel y mi pregunta es, ¿por qué se interesaron en el tema más a fondo? Bueno, principalmente. Gracias, Daniel. ¿Alguna otra pregunta, por favor? Bueno, mi nombre es Tadeo y mi pregunta que me gustaría realizar es, ¿cómo impulsan a los demás profesores a que se unan a este sindicato? Bueno, este movimiento que ustedes están creando, ¿cómo los impulsan para que se les desaparezca ese miedo que sienten? ¿Qué es lo que hacen ustedes? Tadeo, una más, ¿parece? Para este primer bloque. Perfecto. Buenas tardes, mi nombre es Fátima y quisiera preguntar que, bueno, por lo que entendí ustedes como profesores tienen un grupo que o una organización que se encarga de, pues, de tratar todos estos temas, pero quería saber si hay un grupo de estudiantes, digamos, que ya esté hecho y que, digamos, ya, digamos, podamos participar
para que saquemos adelante este movimiento o se tiene que crear uno? Con una primera ronda de preguntas, por favor. Muchas gracias. Ahora sí que ya me devolvieron mi cheque. No voy a hacer que pidan un préstamo con esto y les presten 50 varos. Desafortunadamente en la transmisión en vivo algo pasó, no estaba abierta a todo el público, entonces la primera parte que fue la que yo expuse no se transmitió, me parece que no está, pero por suerte el profesor Jesús la grabó para quienes le estén siguiendo en vivo y después la subimos completa, ¿no? Bueno, nada más era eso. Ahora, ¿por qué el tema? Por lo mismo que pasa con ustedes. Es decir, cuando yo decido ingresar como profesor a la universidad, después de haber sido estudiante sobresaliente, yo fui estudiante con alto promedio, mención honorífica, todo lo que le piden a uno para que pueda ser profesor. Entonces, yo solicito entrar como ayudante de profesor un semestre antes de terminar, que es derecho, puede ser uno ayudante de profesor nivel A, que es sin estar con el 100% de los créditos, y el B con el 100%, y me lo negaron. Me dijeron lo mismo que siempre dicen, no hay plazas, no hay horas. Cuando termino la carrera lo solicito, pero ya fui yo con un escrito, argumentando jurídicamente por qué tenía derecho a ser ayudante de profesor. Y quisieron negarlo, pero vieron que ya lo estaba yo planteando también políticamente y me dijeron, ¿sabes qué? Te vamos a dar unas horas. Me dieron 3 horas como ayudante primero y después 8 al siguiente semestre. Pero me amenazaron, cosa que no le hacen a ningún ayudante. Me dijeron, si en un año no te titulas, te quitamos las horas. Pues me titulé. Y una vez que me titulé, pues me tuvieron que dar un grupo de asignatura, ni modo que me tuvieran, como le hacen en la Facultad de Economía a muchos. En la Facultad de Economía hay 150 ayudantes de profesor que tienen maestría y doctorado y siguen con horas de ayudante. Eso no es ningún invento. Es de los peores lugares para eso la Facultad de Economía. Están en espera que se abra un grupo. Y después de eso me tuvieron que dar grupos. Y yo traté de ser un buen profesor, inquietarme por los estudiantes. Y lo que me encontré es trabas para todo siempre. Uno quiere concursar y no se lo permiten, uno exige definitividades, no se las dan. Siempre es para un grupo privilegiado que se queda todo, a mafiados que se coaluden con la autoridad, que nada más ven por sus intereses. Entonces yo dije, ¿por qué tiene que ser así? Desde estudiante lo pensaba, pero lo empecé a pensar también como profesor y decidí empezar a organizarme con los profesores que se pudiera, con quienes quisiera. Acudí en una primera instancia al STUNAM y el STUNAM para mí no fue una respuesta, lamentablemente, porque el STUNAM ha abandonado a los académicos. Existe una suerte de pacto no entre los trabajadores, entre la élite que controla la STUNAM, que es la Secretaría General, y la ZAPAUNAM para no pelear por la titularidad del contrato de los profesores. Y entonces sucede que los trabajadores han logrado más y mejores prestaciones que las de los profesores. Y si el STUNAM se decidiera a pelear para defender a los profesores, tendríamos mejores prestaciones, pero no lo ha hecho la dirigencia, no se los permite. Entonces yo estuve primero ahí, me di cuenta que no, y seguí buscando opciones, peleando yo mismo. Es decir, cuando uno se da cuenta que las condiciones están mal y se ponen peor cada vez, no queda de otra más que defender los derechos. Por eso fue que yo decidí. Y es lo que ustedes tienen que hacer en su vida cotidiana. Es decir, exigir que tener lo básico no es algo que esté mal. Les doy un ejemplo. El artículo 25 de la Constitución dice que el desarrollo económico debe de ser integral, sustentable, sostenible, debe de promover la democracia, entendiendo la democracia no solamente como las elecciones, la votación, sino como una forma de vida que busca el constante mejoramiento económico, político y social. Nuestra independencia económica, además el desarrollo debe de promover una más justa distribución de la riqueza y del ingreso y un montón de cosas más que ya le paro. Si ustedes se paran en una tribuna, en un lugar, en un foro, en un salón y dicen esto, que quieren que el desarrollo sea eso para este país, les van a decir, no, tú eres comunista, tú eres anarquista, tú lo que quieres es hacer desmadre. No, es la ley. Y defender la ley, conocer la ley significa defender nuestros derechos. Y defender nuestros derechos es un atentado en contra de los que administran los recursos. Porque les vas a exigir lo que tienen que hacer. Entonces, eso es lo que tienen que hacer ustedes como jóvenes. Y paso, me salto y al final voy con la otra, me salto a lo que decía la compañera, ¿qué hacer? Hay muchos grupos estudiantiles y cada grupo tiene sus perspectivas, sus intereses. Ustedes pueden adherirse al que quieran, pero hagan otro también si quieren. No tienen que esperar a que alguien más les diga qué hacer.
Yo no les voy a decir qué hacer. Yo se los digo, jamás les he dicho a los estudiantes qué tienen que hacer. Ustedes tienen que hacer eso que crean que deben de hacer. Si en algún momento tienen una duda y se acercan con sus profesores, qué bueno que tengan esa guía, porque la autoridad utiliza ese dominio que tienen en la formación para aprovecharse de ustedes. ¿En qué sentido? Cotidianamente le dicen, no, esa asamblea de estudiantes, los profesores no participan. ¿Por qué? Porque si el secretario administrativo les dice, no puede bajarse recursos para papel, alguno de sus profesores les va a decir, no, sí se puede. Mira, fíjate, yo te voy a explicar cómo, te voy a decir de qué partida, cómo lo tienes que solicitar a la rectoría. Y ustedes no lo conocen. Cuando lo separan de los profesores y de las profesoras, se aprovechan de que ustedes están en formación y generalmente ustedes pueden más que ellos, pero aprovechan esos vacíos. Por eso es que se rompe con la unidad entre profesores y estudiantes, entre las profesoras y los profesores y las y los estudiantes, porque a la autoridad le conviene. Hay que eliminar eso. Pero los profesores no les tienen que decir qué hacer. Ustedes tienen que decidir qué hacer. Como la autoridad no tiene. Y la autoridad sí utiliza los grupos estudiantiles para influenciar a otros estudiantes. Les dice qué hacer a los consejeros, por ejemplo, ¿no? No sé si aquí en Oriente pase, pero en todos lados pasa. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Organizarse como ustedes crean. Ahora, ¿qué pasa con el miedo de los compañeros profesores? Pues todos tenemos miedo. Siempre. Lo único que queda es trabajar en contra del miedo. ¿Cómo? Y es por eso que se conformó este nuevo sindicato, con estructuras horizontales, con toma de decisiones colectivas, con solidaridad entre nosotros, con ayuda mutua, con apoyo. Ha habido casos de profesores que no están afiliados a nuestra organización sindical, al CITA UNAM, que es Sindicato Independiente de Trabajadoras y Trabajadores Académicos de la UNAM, y nosotros vamos a sus escuelas y los defendemos cuando les quieren quitar sus horas. ¿En qué se traduce eso? En solidaridad pura. Que hay profesores que dicen, oye, yo ni estoy afiliado con ustedes y vinieron y me defendieron, y la ZAPAUNAM no me defendieron, y el ESTUNAM no me defendió. Nosotros estamos dispuestos a defender a cualquier profesor, e incluso a profesores que nos han pedido apoyo de otras instituciones. Yo hace un par de semanas fui a la junta local, a una audiencia conciliatoria con un profesor de una escuela particular, que yo conozco, que da unas cuantas horas en la FES Aragón, y me dijo, oye, no tengo quien me apoye, ¿crees que ustedes del CITA UNAM me puedan apoyar? Te apoyamos. ¿Qué pasa a cambio? Dice, no, me voy a afiliar con ustedes, porque ustedes sí nos están apoyando. Es decir, la única forma de quitarle el miedo a alguien y de que la otra persona confíe en mí es confiando en él. La única forma de construir solidaridad es siendo solidario. Y esa es la forma con la que hemos ido creciendo. Les comento breve ya para pasar la palabra a Fernando y que quien quiera participar más participe. Somos el único sindicato en México que tiene una secretaría de género, encabezada por compañeras profesoras, que atiende problemáticas específicas de género de nuestro sindicato, de profesores hacia profesoras o hacia otras estudiantes o hacia alguien más que también hace cursos dentro, que estamos llevando una perspectiva en la cual sea una problemática que se trate permanentemente con todo lo que significa y los lastres que tenemos como profesores y profesoras de machismo, de visiones de micromachismos patriarcales. ¿Cómo combatimos además eso? Tenemos una Secretaría General Colectiva. Somos el único sindicato en México que tiene una Secretaría General Colectiva, compuesta por 4 integrantes, 2 profesoras y 2 profesores. Es decir, no hay un secretario general. Generalmente cuando hemos ido a la Dirección General de Personal nos dice, ¿quién es el secretario general? Son 4. Y aquí vienen 2 o están 3. Y no les gusta eso porque están acostumbrados a negociar en corto, con 1. Luego, la Secretaría General no toma las decisiones por cuenta propia. Siempre tiene que ser a través de la coordinación colegiada. Y la coordinación colegiada se compone por todos los integrantes de cualquier comisión. Las comisiones autónomas, la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, todas. Todo mundo participa. Y la instancia máxima es la asamblea. Si la asamblea general decide algo, va para atrás lo que haya decidido. Con eso, ¿qué pretendemos construir? Confianza. No te voy a quitar tus cuotas, no te voy a traicionar. Te voy a defender bajo cualquier circunstancia y voy a ser solidario contigo. Además de que tenemos desde hace 4 años que nos constituimos sin recibir un solo peso de las cuotas sindicales, porque nuestra cuenta de banco la tiene congelada Banorte. O sea que hemos trabajado defendiendo a los profesores sin un peso, con el grueso de los profesores de asignatura, teniendo 2 o 3 trabajos y buscando establecer un sindicato que defienda los derechos de todos. Así se quita el miedo. ¿Que nos está yendo la vida en esto? Pues sí, pero de eso se trata la lucha. Y para eso estamos. La única forma de vencer al miedo es solidarizarse con los demás.
Cuando dicen, es que otros profesores quieren hacer otros sindicatos, bienvenidos. Yo sí lo digo, ¿eh? Hay compañeros que dicen, no debe de ser, hay que invitarlos al nuestro. Pues sí, los invitamos al nuestro, pero si no quieren y quieren hacer otro, que lo hagan. Pero es un camino bien difícil. Pero además, que lo hagan bajo estos términos. Vamos a ser democráticos todos. ¿Qué nos cuesta? No nos podemos reelegir en los cargos. Otra. No somos como los otros sindicatos que Fernando se va a volver eterno, ¿no? Y al rato va a tener 30 años como el dirigente del Stunam antes de morirse, Agustín Rodríguez, o como la actual de la ZAPA-UNAM, la química que lleva ahí 15 años, creo, como, no, aquí no. Entonces, esa es una forma. ¿Cómo enseñamos a los demás? Actuando. Esa es la mejor forma de hacerlo. Que nos va la vida en esto, sí, porque hasta nos han amenazado en arquitectura, creo recientemente les están intimidando. A mí en Aragón, a mí me han amenazado muchas veces, pero a mí ahorita en Aragón no me amenazan porque me tienen odiado. Entonces ya saben que si me dicen algo, pues yo no me dejo, no, a mí no me da miedo. Si me amenazan, pues ya sé de qué van las amenazas, pero en esto va la vida. Las ZAPA-UNAM manejan mensualmente 2 millones de pesos en cuotas. Sí, son 2 millones, pero me equivoco. 2 millones de pesos en cuotas de los profesores. ¿En qué se los gastan? Dice Fernando, puede ser que puede ser, no tengo yo el cálculo, hay que revisarlo. Pero además de eso administran un terreno que les cedió la UNAM, enorme, que se llama la Casa Club del Académico. Si un día pueden, vayan, a ver si los dejan entrar, porque luego no los dejan entrar, con un restaurante de lujo, con instalaciones de lujo, cancha de tenis, alberca, y es un negocio privado, porque cobran. Y administran además las cuotas de los profesores. Eso es lo que ya no queremos en la UNAM. Le paso la voz a Fernando. Sí, pues son interesantes sus reflexiones, ¿no? Porque son preguntas pensadas, ¿no? Entonces, ¿por qué nos interesamos en esto? Es como dice Alfredo, lo vivimos, pues, ¿no? O sea, varios de los profes que iniciamos Itaunam, yo creo que atinada y afortunadamente también estamos vinculados a movimientos sociales, ¿no? O sea, movimiento urbano popular, hasta don Pablo estaba vinculado al Ejército Zapatista de Liberación Nacional, pues, ¿no? O sea, lo nombraron allá honorariamente comandante Contreras, que porque siempre le daba la contra a todo, ¿no? Era crítico, ¿no? El pensamiento crítico. Y así sus profesoras y profesores hacemos otras cosas, pues. También el profesor Alfredo y yo hemos estado vinculados. Hoy se celebran 24 años, me parece, del inicio de la huelga del 99-2000, donde aquí profesores participaron, pues, para defender la educación pública y gratuita, de la que todavía ustedes están disfrutando. Si no, estarían pagando como en la UAM o en el Poli su cuota mensual. Y quizá no podrían estudiar por eso, o solo esa simple situación de estar pagando la cuota. Hay quienes dicen que esa huelga no sirvió para nada, pero díganme ustedes si pagar, no sé, simbólicamente, decían ellos, ¿no? ¿Qué? 6,000 pesos al mes, al semestre, perdón, más o menos, ¿no? Lo podrían pagar, ¿no? Seguramente habrá quien sí, pero si lo planteamos en el grueso de los compañeros y compañeras, creo que sería igual que los profes, ¿no? La mayoría somos de asignatura, la mayoría no podría pagar de las y los estudiantes. Porque venimos de familias que son trabajadoras y trabajadoras, es decir, ustedes son hijas e hijos de trabajadores. Y entonces los profesores que nos vinculamos a esos movimientos sociales es con otros trabajadores y trabajadoras del campo y la ciudad, que luchan por vivienda, que luchan por el ejido, que luchan en defensa porque hay una mina que les quiere quitar todo, que luchan por defender su fuente de trabajo. Y vinculados a esas luchas, pues hemos aprendido cosas que los otros sectores de trabajadores nos han enseñado, ¿no? ¿Qué hemos aprendido, ¿no? O sea, escuchar a un minero decir, cuando tú le estás explicando el neoliberalismo y otras cosas, y que te digan de vuelta, sí, sí, sí entendemos, compañeros, pero entiendan otra cosa. Dentro de cada uno de nosotros hay un líder, pues ya aprendiste algo, ¿no? Y te lo está diciendo un dirigente minero sencillo, con las manos raspadas y todo eso, con la salud ya perjudicada de lo que respiró en la mina. Vas ahora con un campesino y le estás tratando de explicar por qué, cómo podría cosechar mejor, y te dicen, bajándote también de la nube, ya lo sabemos, compañero. El problema es que hay intermediarios, el problema es que hay narcotráfico, y luchamos contra eso, defendiendo la tierra, el aire y todo lo que ves a tu alrededor. Pues aprendes algo, ¿no?
Entonces te van inspirando, te van hablando de derechos, te van haciendo sentir que pues tú también tendrías que hacer algo, ¿no? Te van inspirando esa valentía, ¿no? O sea, el miedo se contrarresta con eso que se llama valentía, que también existe, pero se construye colectivamente, ¿no? O sea, no puede ir uno solo a la guerra, ¿no? Tiene que ir acompañado. Y entonces trabajadores del IMSS, cuando hacen sus marchas, sus protestas, sus huelgas, iban en colectivo. Y ahí no importa tu credo, no importa tu condición socioeconómica, tu tamaño, no importan esas cosas porque vas acompañado y acompañado. Sí pueden reprimir, pero no es lo mismo que le golpeen a una persona a que intenten golpear a un colectivo, porque también el colectivo se va a intentar defender. Y en una de esas defendiéndose, hasta le pueden ganar a la propia policía, ¿eh? En las calles. Entonces vas aprendiendo que eso que parece imposible, sí se puede cambiar. Lo vas aprendiendo en los hechos, te van enseñando otras personas que sí es posible cambiar la realidad. Ahora, enseñamos aquí, ¿no? Pretendemos enseñar humanidades, ciencias y demás. Ustedes saben que la realidad está en constante movimiento y la materia y todo se transforma, ¿sí o no? La realidad social es exactamente lo mismo. Está en constante cambio y transformación, pero tienen que hacer correlación de fuerzas, tienen que juntarse, tienen que entender las problemáticas, documentarse y empujar fuerte. Los profes lo estamos haciendo. No es que antes no se hiciera, lo que pasa es que antes estábamos muy desarticulados y apenas comenzamos un proceso de articulación a través de una propuesta de un sindicato. De un sindicato que tiene muchos ejercicios de democracia al interior, ¿no? Y entonces, ¿cómo intentamos hacerlo? Pues también en los hechos, ¿no? O sea, los profesores, aparte del miedo, también como que han caído en el descrédito de lo que son los sindicatos, como todas las personas en el país. Sindicato igual a malo, ¿no? Corrupto, tranza. Y tienen razón muchas personas, porque son sindicatos corporativos como el que estamos criticando. Y la mayoría de los sindicatos están así, ocupados por personas que no son representaciones reales y auténticas de los trabajadores. Ahí se mete el gobierno y las empresas para que esos sindicatos jueguen de su lado y corrompen a sus dirigentes. También existe la compra de conciencias. Tú puedes comprar a 1, 2, 3, hasta 15 personas y darles hasta 2 millones de pesos mensualmente o más. Pero a ver, compra miles con esas cantidades, pues no alcanza. ¿Se dan cuenta cómo es fácil corromper estructuras para el gobierno y las empresas? Y lo hacen. Y la universidad no es la excepción, ¿no? Le invierte lana, ¿no? Le invierte lana al control de los académicos. Y por eso el 80% estamos en condiciones de precariedad laboral. En fin, estas situaciones, digamos, de la valentía, solo en la práctica se puede hacer. Hay que intentar acompañar, como dice Alfredo, a la situación de cada profesor, al ritmo que quiere ir el profesor o la profesora, porque hay compañeras y compañeros que se quieren ir con todo luego, pues a ese ritmo nos vamos. Hay compañeras y compañeros que son más discretas y discretos. Yo quiero hacerlo más lento, pues a ese ritmo nos vamos. Según el afectado y cómo lo solicite, así debe ser el apoyo. Pero no dejar a la persona que esté ahí varada a su suerte. ¿No? También hay que cambiar la mentalidad, porque muchos compañeros y compañeras dicen, ¿qué hace el sindicato por mí? Y es que ese es el problema de que se pueden corromper los sindicatos. Si el sindicato eres tú, empezando con tu persona, pues a ver, yo mismo no me voy a corromper y no voy a permitir que se corrompa mi sindicato. Y lo vamos a impedir. Ustedes en las organizaciones que les van a corresponder estudiantiles tendrán que hacer lo propio. No voy a permitir que nuestra lucha se corrompa, ¿no? Entonces, son cosas que hay que ir mostrando con el ejemplo para que nos crean, porque tienen razón los profes, ¿no? O sea, la mayoría de los sindicatos en este país son tranzas, ¿no? Y también son académicos, lo saben, ¿no? Entonces está en veremos que seamos algo diferente. Pero también la invitación es a que pues, construyámoslo juntos y juntas. Hay compañeros que están proponiendo sindicatos de estudiantes. No sé, ¿no? En una de esas hacemos una reforma estatutaria adelante. Tenemos sección estudiantil. O sea, todo se puede hacer, solo es cuestión de voluntad, solo es cuestión de paciencia, de tiempo y vamos a ganar. Vamos a ganar, compañeras y compañeros, porque tenemos la razón de nuestro lado. Tenemos la fuerza.
APAUNAM no logró el 50%+1, que es el mínimo que le está pidiendo la Secretaría del Trabajo. De los sindicatos patronales, efectivamente es de los más chafas, ¿no? O sea, los sindicatos patronales que se han legitimado ha sido con arriba del 80%. Y este no logró ni a la base que tiene afiliada convencer de que fueran a votar. ¿Se dan cuenta de la crisis que se está viviendo? ¿Y qué quiere decir eso? Que realmente no están organizados ahí los profes. No se está trabajando en su formación, en su concientización. La mayoría de los profes desconocemos nuestros derechos básicos mínimos, como seguramente ustedes desconocen sus derechos humanos. Y no es culpa de ustedes. La desinformación es una estrategia de dominación. ¿Vale? Entonces, hay que desinformarnos también, desintoxicarnos o desinfoxicarnos, dicen ya unos, ¿no? De tanta información que hay que aprender a seleccionar la precisa. Entonces, estas preguntas que ustedes hacen como jóvenes nos motivan mucho a seguir pensando también nosotros. Pero conjuntamente, o sea, ¿qué pueden hacer ustedes como estudiantes? Es una respuesta difícil, ¿no? Me parece que hay mucho de verdad en lo que dice Alfredo. Nada más que a mí me gusta siempre como que estar ahí incitando, ¿no? A que ustedes se vinculen a la realidad. Como sugerencia, ¿no? Que vean su entorno, vean los problemas más inmediatos, que no sean indiferentes, porque la indiferencia también nos mata poco a poco, ¿no? O sea, que pasen reformas lascivas en contra de los derechos de todas y de todos, es porque hay un grado de dominación fuerte, no porque no nos interese. Pero la indiferencia es un mecanismo de protección del miedo, ¿no? No me meto para que no me pase nada. Bueno, pues le puede pasar a un amigo, a una amiga, les puede pasar a ustedes. Muchas de las situaciones que se viven en el país, nadie está exento de que sigan pasando. Pero si nos organizamos, me cae que es más difícil que eso pase, porque podemos responder de manera organizada y conjunta. Sería eso, compañeras y compañeros, y pues gracias por la escucha nuevamente. Bueno, pues esto, les agradecemos su presencia. Espero que les sea muy útil toda la información que han recibido y que tengan una excelente tarde.